Seguimos aquí en Suma la Noticia. El presidente Correa anunció públicamente su apoyo a un cambio constitucional para permitir la reelección indefinida de todos los cargos públicos. Para este objetivo existen dos opciones: una enmienda que se hace desde el cuerpo legislativo o un referéndum, una reforma con la que se puede convocar al pueblo para que decida sobre estos cambios. Por el momento, el primer paso para realizar una modificación en esta Carta Magna ecuatoriana es hacerle una consulta a la Corte Constitucional que podría definir el mecanismo. Creo en la estabilidad de las instituciones, he decidido apoyar estas iniciativas y solicitar a nuestro bloque de asambleístas, con esa abrumadora mayoría que nos dio el pueblo ecuatoriano, que se enmiende la Constitución de la República para establecer la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular, para que sea el pueblo ecuatoriano el que con toda libertad elija la continuidad o alternancia de sus dirigentes. De esta forma, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó su apoyo a las iniciativas presentadas por legisladores oficialistas que buscan la reelección indefinida, dejando así la puerta abierta para su reelección en 2017, aunque señaló que dejaría la decisión en manos de su movimiento político. Entiendo bien que mi vida ya no es mía, es de mi pueblo y de mi patria, y estaré donde me exija el momento histórico. Estas palabras en referencia a las iniciativas presentadas por los legisladores oficialistas Fabián Solano y Soledad Buendía, quienes proponen una enmienda a la Constitución para permitir la reelección indefinida a cargos de elección popular. Los artículos que Buendía propone enmendar son el 114 y el 144 de la Constitución ecuatoriana, que hoy solo contemplan la reelección consecutiva por una sola vez. Pero no fue sino hasta el inicio de su tercer mandato, hace un año, cuando se encendió el debate sobre la reelección posterior, continua o indefinida, una posibilidad que era negada por el mandatario. Nosotros no hemos cambiado de postura, este será mi último periodo, lo hemos dicho para evidenciar la doble moral de esta gente. O sea, yo creo que es deseable, por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos, una reelección nada más para que haya alternabilidad. Incluso también negó la posibilidad de modificar la Constitución para buscar la reelección. O sea, eso es parte de nuestra labor, dejar a las nuevas generaciones que tomen la posta, un proyecto político en marcha, y será el soberano el que decida. Y si el soberano decide volver al pasado, pues ya, ¿qué podemos hacer? Sin embargo, en abril del 2014 y durante una gira del mandatario ecuatoriano por Europa, abrió la posibilidad de aspirar nuevamente a la presidencia. Debatimos este tema. Saludo a Soledad Buendía, asambleísta por el Movimiento Alianza País, quien propuso a su bloque aprobar esta enmienda a la Constitución que permite la reelección indefinida de los cargos sometidos a elección popular. También está con nosotros desde Guayaquil Abdalá Bucaram Puley, asambleísta por el Partido Rolosista Ecuatoriano y abogado. Señores, un gusto tenerlos. Mil gracias, asambleísta. Buen día. ¿Reelección indefinida, sí o no? ¿Y por qué? Gracias. Buenas noches, Andrea. Pues hemos planteado en nuestro bloque de Alianza País una propuesta de enmienda constitucional para que se pueda debatir la reelección para todos los cargos de elección popular, haciendo una enmienda al artículo 114 y al artículo 144 de nuestra Constitución, siguiendo lo establecido en la misma en su artículo 441. ¿Por qué la apoyan, asambleísta Buendía? ¿Por qué sí apoyan una reelección indefinida? Bueno, yo soy parte de esa militancia de base del Movimiento País, soy un asambleísta del movimiento y somos consecuentes con este pedido de las bases del Movimiento País. Hemos hecho una convención nacional este último 1 de mayo y ahí ha habido un pedido masivo de nuestra militancia para impulsar un proceso de análisis de la reelección para todos los cargos de elección popular. Lo hemos presentado en el análisis al interno del bloque de país. Es un proceso que se deberá consolidar dentro del bloque oficialista primero y luego llevarlo a la Asamblea Nacional como corresponde en el procedimiento legislativo. Asambleísta Bucaram, bienvenido también. ¿Reelección indefinida, sí o no? ¿Y por qué no o por qué sí? Buenas noches, Andrea. Un saludo a asambleísta Buendía y a todos los oyentes de NTN 24. Bueno, nuestra postura es que cualquier tipo de pretensión de reelección indefinida es un intento
monárquico de perennizarse en el poder, el cual el propio presidente se había manifestado juntamente con su bloque en el pasado en contra de cualquier dictadorzuelo, decía el presidente Correa cuando criticaba a Lucio Gutiérrez, que pretenda perennizarse en el poder so pretexto de la estabilidad democrática. El presidente mismo lo ha dicho y el tiempo me ha dado la razón, porque el tiempo es el mejor amigo de la verdad. El presidente Correa es un hombre que lamentablemente no tiene el más mínimo sentido de lo que es el cumplimiento de la palabra, y sus palabras las olvida con el tiempo. Y hoy pues ha cambiado de parecer, le ha gustado el sabor al poder y quiere quedarse unos añitos más en el cargo como que fuera el dueño del Ecuador. Mi propuesta es que sea el pueblo quien decida. Un presidente que ha dicho durante estos 7 años que él podría gobernar vía referéndum. Un presidente que de acuerdo a esta constitución que él aprobó, tiene la facultad para consultarle al pueblo, de acuerdo al artículo 104 y 106 de la Constitución, y en el plazo de 3 meses decidir si el pueblo quiere o no reelecciones indefinidas de sus mandantes o quiere la alternancia y la aparición de nuevos cuadros y de la juventud en los cargos de elección popular. No entiendo por qué quiere aprobar una reforma de este tipo a espaldas del pueblo, sometido en una mayoría de asambleístas obedientes, de los cuales ninguno fue electo para reelecciones indefinidas, porque ninguno puso en su plan de trabajo y en su propuesta de campaña llevar la reelección indefinida a la Asamblea Nacional. Sí, ahí sale un tema interesante, asambleísta Buendía. Quizás 2 preguntas que deja sobre la mesa el señor Bucaram es, ¿qué cambió? Porque escuchábamos al presidente Correa, él siempre habló de nuevas generaciones, de darle paso a nuevos rostros. ¿Qué cambió? Los resultados del 23 de febrero, esos resultados locales, le hicieron preguntarse o cuestionarse al presidente Correa que él debía continuar. Y lo otro es, ha molestado la manera en que se ha puesto sobre la mesa el tema como una enmienda y no como una reforma, porque la enmienda, entiendo, no es necesario llamar a un referendo. Para nosotros es primero importante rechazar absolutamente la posición que ha señalado el abogado Bucaram. Creemos que hay algunas cosas que no entiende y bueno, en la política la honestidad y la transparencia no son el todo o nada que se enfrenta. En la política también es cambiante, las condiciones políticas se van transformando y no es que hemos cambiado de parecer, mantenemos el mismo parecer de abrir las puertas a unas nuevas generaciones, ir transformando el país en profundidad. Hoy tenemos en el Ecuador estabilidad política que en el tiempo de Bucaramata no existió, tenemos estabilidad económica. Hoy el pueblo ecuatoriano tiene otras condiciones mucho mejores que las que teníamos en el pasado. El pueblo ecuatoriano no quiere volver al pasado y tiene hoy en 100 curules en la Asamblea Nacional a sus representantes, absolutamente legítimos para poder hacerlo a través de nuestra Constitución de la República, llevar los cambios que dentro de la misma Constitución, amparados en la ley y en la Constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, podemos avanzar. La Constitución no está escrita en piedra, podemos ir transformándola en función de un proceso político. Este país ha cambiado y vamos a defender esos cambios en las urnas y es el pueblo ecuatoriano en democracia quien se pronunciará y quien definirá cuáles son aquellos gobernantes que quieren que continúen y aquellos que quieren que se releven. Para que quede claro, asambleísta Buendía, con esa enmienda se llama al pueblo a las urnas porque el presidente Correa ha hecho algunos llamados en referéndum, recordemos como las corridas de toros, lo de los casinos, eso se le preguntó a la gente en la calle, a la ciudadanía en las urnas. Esto se va a preguntar a la ciudadanía, a los ecuatorianos en las urnas si quieren una reelección indefinida, ¿se va a hacer así? El artículo 441 de nuestra Constitución, siendo absolutamente respetuosos con la misma, señala claramente que la enmienda constitucional procede cuando esta transformación no altera la estructura fundamental de la misma. Por lo tanto, lo que procede es una enmienda a través de una iniciativa legislativa, siguiendo absolutamente los parámetros establecidos en Montecristi y que fueron validados por el pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a presentarlo como tienda política dentro de la Asamblea Nacional. El procedimiento es debatirlo en un debate
en este año y después de un año aprobaremos este proceso. Este año será suficiente para poderlo debatir, para poderlo socializar y para que al final el pueblo ecuatoriano sea quien se pronuncie y veremos si es el abogado Bucaram o si es la Revolución Ciudadana quien es reconocida en esas urnas por el pueblo ecuatoriano. Es decir, no, entonces, señor Bucaram, como usted bien decía, entonces a los ecuatorianos no se les va a preguntar esta vez si quieren una reelección indefinida de sus funcionarios. Me parece que para el presidente y su mal llamada revolución es más importante, más trascendental, preguntarle al pueblo sobre corrida de toros o sobre juegos de casinos, que sobre la intención de un hombre de perennizarse en el poder con todo su mal llamada revolución, porque aquí no solo se pone en juego la reelección o no del presidente de la República, aquí lo que están cuidando el 70% de asambleístas que ya no pueden ir a la reelección es no perder su sueldito en la asamblea y sus acuerdos o sus relaciones con los ministerios con los cuales cogobiernan desde esta asamblea que dice ser de manos limpias, pero que está muy lejos de aquello. Yo no voy a contestar a las ofensas de una dama porque ella sabrá por qué las hace. No pensaba así en el pasado cuando me pedía constantemente el apoyo y conoció de mi honestidad y de mi integridad a la hora de llegar a acuerdos políticos para la verdadera gobernabilidad del país. Pero bueno, lamentablemente ese chip que les introducen en esta mal llamada revolución les hace repetir ciertas ofensas que jamás han podido probarse. En todo caso, respecto al tema que estamos debatiendo, vale aclarar eso. El presidente ha llamado a consultas para saber de corridas de toros, para saber de juegos de casinos. Ha dicho que va a consultarle al pueblo para definir sobre matrimonios homosexuales, sobre la libertad de expresión en redes sociales, inclusive sobre la vigencia o no de sus aburridas sabatinas, pero no quiere preguntarle al pueblo algo tan importante como es la reelección indefinida. ¿Por qué esperar un año, de acuerdo a lo que dice la Constitución, entre un debate y otro de la Asamblea y estar al tope con las fechas de acuerdo al nuevo proceso del 2017? Parece que están manejando más bien los tiempos y no siendo realmente honestos con el país. Cuando en 3 meses el presidente le puede preguntar al pueblo, él dice que tiene el 70 y pico % de respaldo, que le pregunte al pueblo si quiere reelección indefinida o no. ¿Cuál es el miedo? ¿De cuándo acá el presidente Correa, que como bien dice ha ganado 9 elecciones, le ha nacido el miedo a las urnas? Que sea el pueblo quien decida sobre la reelección o no y sobre sus intenciones o no de ser un monarca y perennizarse en el poder. Enseguida le doy la palabra a asambleísta Buendía. Antes tengo que revisar opiniones de nuestros televidentes que también quieren participar en este debate. Les hemos preguntado por este apoyo del presidente Rafael Correa a la reelección indefinida. ¿Qué piensan sobre esas palabras del presidente? Iván Falconés dice, ¿por qué por enmienda y no por consulta popular? Eso es miedo al pronunciamiento del pueblo. Scotty también nos comenta, otro televidente, al igual que en Venezuela se quiere instaurar una dictadura con bases constitucionales. Es un libreto heredado del chavismo. Rod Páez dice, pero muchos países permiten la reelección. Eso también es democracia. Alcalde de Guayaquil, por ejemplo, ha sido reelecto. Byron Salazar dice, miedo a perder. No quiere consulta por el Yasuní ni por la reelección. El miedo es libre.